Hey, 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 hey! This is Coach Mike, and today we are going to see the verb to love. Yes, to love. Love hurts. Ooh, love hurts. Yes. Mejor me quedo dando clases, yo sé. Muy bien, vamos a ver el verbo amar. In American English, we can use the verb to love to express our feelings. Podemos utilizar el verbo amar para expresar nuestros sentimientos. For example, I can say, I love Mary. Yo amo a María. I love my mother. Yo amo a mi madre. I love my children. Yo amo a mis hijos. Terrific. Also, we can use the verb to love to express what we love, enjoy to do, to express an action. Podemos utilizar el verbo amar para expresar una acción, lo que disfrutamos hacer. Por ejemplo, I love to teach English. Me encanta dar clases de inglés. I love to teach English. I love to go to the beach. I love to go to the beach. Entonces recordemos, podemos utilizar el verbo love para expresar nuestros sentimientos, también para expresar cuando nos encanta hacer algo. También te pueden hacer una pregunta, ¿qué te parece algo? Y la pregunta es así, How do you like bla 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 bla? How do you like bla 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 bla? ¿Qué te parece bla 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 bla? Por ejemplo, fuiste a ver una película al cine y alguien te pregunta tu opinión. How did you like Avatar? How did you like Avatar? ¿Qué te pareció Avatar? Oh, I love it. I love it. Me encantó. Terrific job.